Identificación del esófago. Acompáñame en este video a describir las características más importantes de esta primera porción del tubo digestivo. Y vamos a iniciar con esta imagen. Esta imagen es muy importante para que entendamos el contexto de lo que es el tubo digestivo. El tubo digestivo inicia a partir del esófago, pero no necesariamente inicia el proceso de digestión en ese lugar. Antes tenemos a nuestra cavidad oral, donde vamos a tener a los dientes, vamos a tener a la lengua y a las glándulas salivales. En esta porción, en la cavidad oral, va a destruirse el alimento, va a triturarse, incluso va a empezar el proceso de digestión de carbohidratos por la saliva y se va a formar el bolo alimenticio cuyo paso o destino va a ser el esófago, el tema del día de hoy. El esófago, la función que tiene con este bolo alimenticio es simplemente pasar la comida de la cavidad oral a el estómago. Pero para esto tiene que cumplir con ciertas características para hacerlo bien y no lesionarse en este proceso. La imagen de la derecha es una endoscopía de un esófago. Es importante que ustedes la conozcan y que vean que en efecto el esófago por dentro es un tanto liso, ¿sí? Para diferenciarlo, por ejemplo, de estómago, de intestino delgado, intestino grueso, donde estos órganos en una endoscopía tienen rugosidades, tienen pliegues que se llaman pliegues circulares. Entonces, con esta premisa llegamos a la conclusión de que el esófago no tiene pliegues circulares como si los pueden tener, por ejemplo, el intestino. Entonces, esto es importante que ustedes lo analicen. Esta imagen me gusta mucho porque ejemplifica todas las capas del esófago y que de hecho al mismo tiempo son las mismas del estómago, son las mismas del intestino delgado, del intestino grueso, solo que van a tener un poco de diferencias. Para empezar, es necesario saber cuál es la capa más interna y cuál es la más externa. La más interna es la que va a estar más adentro, obviamente, la que va a estar en contacto con la luz. Esto blanco de aquí es la luz del esófago, es decir, donde va a estar ubicada la comida. Por ahí va a pasar la comida, por la luz. Al ser un tubo, pues tiene que tener un centro hueco que es la luz y tiene que tener una pared. Bueno, la porción más cercana a esa luz, la porción más interna de la pared, se va a llamar mucosa. Mucosa. Y esta mucosa va a estar conformada por tres estructuras. La primera es el epitelio. En esta ocasión, el epitelio de nuestro esófago es un epitelio de tipo plano estratificado no queratinizado. Esto que estoy señalando con la letra E es nuestro epitelio. Debajo de todo epitelio siempre tiene que haber una lámina propia de tejido conectivo laxo, que es lo que estoy señalando en color amarillo. Y por último, debajo de esta lámina propia tenemos una capita muy delgada de células musculares lisas que van a formarme una capa muscular que está internamente, una capa muscular que está muy cercana a la luz, que se llama muscular interna o también denominada muscular de la mucosa. Entonces, estas tres estructuras que estoy señalando aquí, es decir, el epitelio más la lámina propia más la muscular de la mucosa, en conjunto estas tres estructuras me forman a la mucosa del esófago. Entonces, ¿está mal dicho o está incorrecto decir que mucosa es lo mismo que epitelio? Sí, es incorrecto. Más bien, el epitelio es parte de la mucosa del esófago. ¿Sí? Son las tres características importantes de nuestra mucosa. Muy bien. Ahora, debajo de nuestra mucosa vamos a tener una capa también de tejido conectivo que se llama submucosa. Esta submucosa la mayoría de las veces pasa desapercibida en el tubo digestivo, pero en el esófago no. En nuestro esófago es muy importante esta submucosa porque va a ser uno de los dos órganos que van a tener glándulas en la submucosa. Esas bolitas blancas que ves ahí son glándulas en la submucosa. Solo hay dos órganos en el tubo digestivo que tienen glándulas en la submucosa.
Uno es el esófago, el otro es el duodeno. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo conozcas a nivel histológico. En la submucosa. En esta submucosa vamos a tener neuronas y axones que van a estar formando un plexo. Este plexo lleva por nombre plexo submucoso de Meissner. Entonces, a nuestros alumnos siempre les decimos esta mnemotecnia que es muy útil para que no se les olvide, que cuando estén estudiando, estén repasando, lo mencionen y lo digan de la siguiente manera. Plexo submucoso de Meissner, con muchas S. Submucoso de Meissner, para que no se les olvide cuál es el plexo que está en esta ubicación anatómica. Este plexo submucoso de Meissner tiene la función de controlar a estas glándulas para activar su secreción. Esto es la submucosa. Ahora, debajo de esta submucosa nosotros vamos a tener una capa de músculo liso más grande y más gruesa que la que habíamos visto anteriormente. Esta capa lleva por nombre capa muscular propia, también denominada muscular externa. ¿Por qué muscular externa? Porque ya teníamos una interna, si recuerdas. Entonces, la capa muscular propia, también llamada muscular externa, es toda esta que estoy señalando aquí. O sea, toda esta, ¿sí? Toda completita. ¿Sí? Completita, toda esta de aquí. Solo que esta capa se va a dividir en dos porciones. Una porción donde las células de músculo liso están de manera circunferencial alrededor del tubo. Esa capa se va a llamar capa circular. Y una capa de músculo liso donde las células van a lo largo. Esa capa se va a llamar capa longitudinal. Y tienes que especificar cuál es la que está más interna y cuál es la que está más externa. Por lo tanto, el nombre correcto de estas capas es capa circular interna y longitudinal externa. Esto es importante que tú aprendas a diferenciar circular interna y longitudinal externa. ¿Ok? Va a haber ocasiones en las que el corte no nos permite identificar como tal la forma de las células para saber si están de manera circular o longitudinal. Entonces te tienes que basar en la lógica que la capa que esté más cercana a la submucosa, la capa que esté más cercana a la luz, pues va a ser la interna y siempre va a ser circular. Entonces circular interna es la capa que está más cercana hacia lo de arriba, hacia la submucosa o a la luz, ¿verdad? Muy bien, esto es la capa muscular propia o externa. En medio de esta capa, entre la circular y la longitudinal, vamos a tener a otro plexo que se llama plexo mientérico de Auerbach, cuya función va a ser controlar las contracciones rítmicas de este músculo para realizar la peristalsis y que el bolo alimenticio pues pase de la cavidad oral al estómago. Entonces no se te olvide, este es otro plexo, plexo mientérico de Auerbach. Entonces si te fijas ya tenemos dos plexos, no te vayas a confundir con eso. En la submucosa está el plexo submucoso de Meissner y en la capa muscular propia o externa está el mientérico de Auerbach. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver imágenes reales acerca de este esófago y dividiéndolo en partes. Primero vamos a ver su mucosa y esta imagen es muy buena para identificar esta estructura. Esta imagen de la derecha está tomada aproximadamente de ese cuadrito amarillo que te estoy presentando aquí. Te voy a dar un poquito de zoom para que tú lo puedas apreciar y antes de tú poder distinguir o tú puedes empezar a describir estas imágenes, lo que yo te recomiendo primero es que tú identifiques la luz. Entonces, todo esto que estoy marcando en amarillo es la luz de esta parte, es la luz del esófago, y gracias a eso tú sabes entonces que lo que esté más cercano de la luz, en orden, va a ser mucosa, submucosa, muscular, y luego una adventicia o una serosa, ¿verdad? Entonces, siempre identifica primero la luz. Si nosotros le hacemos zoom a esa zona de ahí en amarillo, ¿qué es lo que nos podemos topar? Nos vamos a topar a un epitelio que, si te fijas, tiene varias capas. Es un epitelio estratificado y la última capa es de aspecto plano. Entonces es un epitelio plano estratificado.
y no tiene queratina en su exterior. Por lo tanto, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Este es el epitelio de nuestro esófago. Este epitelio tiene la función de ser protector con el esófago, lo protege, le confiere resistencias a las fuerzas de fricción, a los alimentos duros, porque imagínate qué es lo que pasaría. ¿Sí? Si tú te comes chilaquiles, te comes totopos del pollo loco, bueno, este epitelio tiene que ser resistente a esas cosas para que la comida pues pase y no haya ningún problema. Entonces, eso que estoy marcando ahí de color verde es el epitelio. Ahora, debajo de todo el epitelio, yo siempre te lo he mencionado, siempre tiene que haber una lámina propia, que es esto que estoy señalando ahí más o menos en color morado. Eso es la lámina propia, hay vasos sanguíneos, tejido conectivo laxo y la función de esta lámina propia, como lo vimos en el tema de epitelio, es nutrir al epitelio por difusión, porque pues ahí hay vasos sanguíneos, ¿verdad? Muy bien. Y en esta ocasión, en el tubo digestivo, hay una tercera capita que es la muscular de la mucosa o muscular interna, que es una capa delgada de células de músculo liso que están aproximadamente a ese nivel. ¿Ok? Entonces, esta imagen de aquí, esta imagen completa, es una imagen de mucosa del esófago. Ahora, esta es otra imagen de otro libro diferente. Solo te la pongo para que tú, si te quedó duda con esta imagen anterior del libro Ross, bueno, con esta imagen se va a quitar esa duda. Voy a hacer zoom, esta región de ahí. Esto es lo que estamos observando de esta zona de acá. Esta imagen me gusta mucho porque se ve muy claro y muy bonito la diferencia entre las tres capas. Esto que estoy señalando en verde, dijimos que era nuestro epitelio, ¿ok? Esto que estoy señalando aquí en morado, dijimos que era nuestra lámina propia. Y si te fijas, se ve muy bien el detalle con nuestra muscular de la mucosa o muscular interna. Esta sería la capa muscular de la mucosa, ¿ok? Entonces, es por lógica y es por deducción que si esto es la mucosa, si todo esto es la mucosa, ¿qué capa crees que pueda ser esta de acá? Aunque no se vean sus características, aunque no se vea completa, aunque se vea un pedacito, tú puedes inferir que eso es la submucosa, simple y sencillamente porque está debajo de la mucosa, ¿verdad? Entonces, aunque se vea un cachito, tú puedes saber que eso es submucosa, ¿verdad? Bien, ahora vamos a adentrarnos en esta capa que es la submucosa. Como les comenté, la submucosa del esófago era especial. Entonces, cada que veamos una imagen hay que señalar otra vez por completo. Esto dijimos que era nuestro epitelio. Esta partecita de aquí era la lámina propia. Y esta partecita de aquí era la muscular de la mucosa. Entonces, esto en su totalidad pues sería nuestra mucosa, todo. Eso quiere decir que esta capa que está abajo, esta capa que está aquí abajito, es nuestra submucosa. ¿Y cómo podemos saber eso? Esta imagen está obtenida más o menos de esa zona que les estoy señalando en el recuadro. ¿Cómo sé que la submucosa inicia aquí en esta zona? ¿Cómo lo sé? Porque ya en esa zona estoy teniendo la presencia de glándulas. Esta cosita de aquí que estoy señalando en celeste son glándulas. Y yo te mencioné que las glándulas están ¿en qué capa? En la submucosa. Entonces, gracias a eso sabemos que esta porción de aquí es nuestra submucosa con glándulas. ¿Cómo sabemos que ya termina esa submucosa? Porque pues ya no vemos a esas glándulas como tal. Entonces, esto es importante para su examen. Que no se te olvide que en esta submucosa también tenemos el plexo submucoso de Meissner que controla a dichas glándulas. Ahora, vamos con otra capa que es la capa muscular propia o muscular externa. Esta capa muscular propia o muscular externa en su mayoría es músculo liso. ¿Ok? En la porción superior del esófago puede haber músculo esquelético, que es músculo estriado visceral, que sería lo correcto. Pero para fines de este tema digestivo vamos a tomar el esófago inferior, cuya porción es totalmente músculo liso.
Esta capa muscular externa dijimos que se iba a dividir en dos, en una capa circular interna y una capa longitudinal externa, que es precisamente lo que estamos apreciando nosotros en esta imagen, en este zoom. Circular interna, longitudinal externa. Lo importante de esta capa es que recuerdes que en medio de estas dos capas íbamos a tener a otro plexo, al plexo mientérico de Auerbach, que si yo realizara una imagen en microscopía electrónica de esta región, esto es lo que obtendríamos. No te asustes, tranquilo, tranquila, vamos a identificar esta imagen. Ve, esto que estoy dibujando aquí con rojo es una célula, esto es otra célula, esto es otra célula. Si te fijas, estoy dibujando varias células. ¿Y qué forma tienen esas células? Tienen una forma más o menos planas y alargadas y están orientadas de arriba hacia abajo. Están paraditas estas células. ¿Estás de acuerdo conmigo? Están paradas estas células. Ahora quiero que veas la imagen de abajo, la porción de abajo. Esto de aquí es una célula. Esto de aquí más o menos es otra. Esto de aquí más o menos es otra. Si te fijas, son exactamente las mismas células, solo que las de arriba están paradas y las de abajo están acostadas. ¿Sí lo ves? Bueno, tenemos dos disposiciones diferentes de la misma célula. Ahora, ¿qué más obtenemos aquí? Tenemos estas células de acá que, si te fijas aquí, son núcleos muy grandotes con nucleolos muy prominentes, y tú tienes que recordar un poquito de segundo parcial, ¿sí? Segundo parcial, donde se ve el tema de nervioso. ¿Qué células son las que tenían un núcleo muy prominente y un nucleolo muy prominente? Son pocas las células que tienen estas características. Estamos observando neuronas. Neuronas que tienen un núcleo muy grande, nucleolo muy prominente, y no solo eso, sino que también en esta imagen observamos que de ellas están saliendo unas ramificaciones onduladas. ¿Qué crees que sean esas ondulaciones? Son nada más y nada menos que axones. Entonces, ¿qué estructura es la que estoy observando en esta microscopía electrónica? Estoy observando unas capas de músculo liso que están en la parte de arriba, unas capas de músculo liso que están en la parte de abajo, y entre ellas está una red neuronal. Estoy observando el plexo mientérico de Auerbach, que está localizado entre la circular interna y longitudinal externa. ¿Cuál es la función de esto? Simple y sencillamente es la peristalsis, la contracción rítmica del tubo digestivo, esta parte del tubo que es el esófago. Y por último, la adventicia es una capa que no tiene una función muy trascendente, es una capa olvidada por Dios la mayoría de las veces. Lo importante de esta capa adventicia es que sepas que en efecto es adventicia, porque en el tubo digestivo podemos tener o adventicia o serosa, dependiendo si el órgano es intraperitoneal o retroperitoneal. Entonces, esta capa adventicia, lo único importante de ahí es que podemos tener un poquito de axones por ahí, un poquito de vasos sanguíneos, un poquito de tejido conectivo, ¿ok? Cosas que no son del todo preguntables para tu examen, simplemente que sepas que existe esa capa por fuera y es una adventicia, tejido conectivo, ¿ok? Muy bien. Ahora, algo importante resaltar del esófago es que este esófago se va a conectar con el estómago en una porción que se llama unión esófago-gástrica, o también conocida como unión cardioesofágica. ¿Y por qué cardioesofágica? Porque la primera porción del estómago que vamos a observar se llama cardias, por eso se llama cardioesofágica. Entonces, en esta imagen quiero que lo observes con mucho detalle. Es la transición entre el esófago y el estómago. ¿Cómo podemos saber cuál parte es cuál? Ve, todo esto que estoy señalando aquí con color negro es un epitelio, y tú tienes que saber qué tipo de epitelio es. Es un epitelio que está grandecito, está grueso, tiene varias capas. Es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Este epitelio de aquí corresponde al esófago, ¿ok?
y quiero que observes cómo este epitelio cambia. De ser un epitelio grande, sí, grueso, y que está casi recto, que no tiene ondulaciones, este epitelio se transforma en un epitelio que se invagina y vuelve a su lugar original. Se invagina y vuelve a su lugar original. Este epitelio ya no es el mismo epitelio, es un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor del estómago. Y la primera porción de ese epitelio es nada más y nada menos que el cardias del estómago. Entonces, mucho cuidado con esto. Esta es la unión cardioesofágica o esófago-gástrica. Si yo realizara más o menos un zoom a este nivel, me obtendría la imagen de la derecha. Esta es una imagen de alta dificultad que tú tienes que ser muy observador. Ve, esta cosita que estoy señalando aquí en la esquinita es un pedacito, un cachito del epitelio del esófago. Se logra ver solo un pedacito, esta región de aquí. Entonces, gracias a eso también sospechamos que este epitelio está formando glándulas de aspecto pálidas, un tanto enrolladas y ramificadas. Esto de aquí es el cardias de nuestro estómago. Entonces estás observando la unión cardioesofágica o esófago-gástrica. ¿Sí? Esta es otra imagen diferente donde observamos lo mismo. De este lado estamos observando el esófago y del lado izquierdo estamos observando nuestro estómago. ¿Ok? Entonces esta imagen solo te la presento para que entiendas la imagen que sigue. La imagen que sigue es un zoom de esta zona. ¿Estás listo? Voy a hacer un zoom de esa zona. Es esto de aquí. Eso quiere decir que en rojo, todo esto que estoy señalando en rojo, es el epitelio de mi esófago. Epitelio plastificado, no queratinizado. Esto es todo el epitelio del esófago. Quiero que veas cómo a continuación el epitelio cambia abruptamente a un epitelio cilíndrico. Y este epitelio inmediatamente empieza a formar glandulitas en la mucosa, empieza a invaginarse y luego empieza a salirse otra vez. Este ya es el epitelio del estómago, específicamente del cardias, ¿ok? Entonces, una correlación clínica importante aquí que tienes que saber para tus exámenes es que el estómago está diseñado y está preparado para soportar el ácido clorhídrico, porque pues él lo fabrica, ¿verdad? Pero el esófago no. El epitelio del esófago no está listo, no está preparado para tolerar el ácido clorhídrico. Entonces, en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, cuando el ácido clorhídrico se regresa del estómago al esófago, va a dañar el epitelio, va a dañarlo. Entonces, un daño constante por este ácido, mucho reflujo, va a terminar dañando el epitelio del esófago. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A una patología muy preguntada en todos los exámenes de histología y patología que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es cuando el epitelio de nuestro esófago sufre una lesión y se transforma en otro tipo de epitelio para protegerse. Esto también se le denomina en patología metaplasia intestinal. Entonces, para tus exámenes de histología es importante que sepas que esta unión, la unión cardioesofágica o esófago-gástrica, es muy susceptible al esófago de Barrett o bien metaplasia intestinal. Entonces, eso es muy importante que lo analices tú a la hora del examen. Muy bien. Y por último, lo que hay que averiguar de nuestro esófago es aprender a diferenciarlo de otras estructuras que podemos por ahí tropezar y equivocarnos con otras estructuras que se parecen mucho. Y para eso traigo esta imagen de aquí donde se observan tres estructuras. Veamos. La imagen de la izquierda estamos observando un epitelio plano estratificado, ¿ok? La imagen de en medio estamos observando un epitelio plano estratificado, ¿ok? Pero que adicionalmente tiene otra estructura muy grande arriba. Ahorita vamos a aprender qué es. Y del lado derecho, en la tercera imagen, estoy observando de la misma manera un epitelio que es un epitelio plano estratificado
igual que el primero, ¿verdad? Entonces, estamos aquí ante tres epitelios planos estratificados, solo que la primordial diferencia entre estos es la siguiente. La primera imagen es un epitelio plano estratificado y ya, se acabó. No tiene queratina en su exterior, no hay. Arriba, no hay queratina. La imagen de la derecha, la imagen 3 o el inciso C, también es un epitelio plano estratificado y no hay queratina. Entonces a estos dos epitelios les denominamos que son epitelios plano estratificado no queratinizado. Este epitelio de aquí es plano estratificado no queratinizado. Y el epitelio que tenemos en medio, la segunda imagen, es un epitelio plano estratificado, pero que sí tiene una gruesa capa de queratina, que es esto verde que estoy señalando aquí. Por lo tanto, este epitelio lo denominamos como un epitelio plano estratificado queratinizado. Este epitelio corresponde a la piel gruesa específicamente. Entonces, de esta manera sabemos identificar que esto es piel, porque el epitelio va a tener queratina. Muy bien. Ahora, ¿cómo diferenciar entonces la imagen 1 con la imagen 3? Porque son exactamente el mismo epitelio. Bueno, hay dos maneras. Una manera es por el contexto y la otra manera es por el epitelio en sí. Ve, dijimos que esto entonces era el epitelio, ¿verdad? Un epitelio plano estratificado no queratinizado, y este de acá también, un epitelio plano estratificado no queratinizado. Histológicamente hablando, por clasificación, son exactamente los mismos, ¿sí? Ambos son epitelios planos estratificados no queratinizados. Ambos, los dos. Pero el epitelio este de acá tiene una característica histológica diferente al otro. Este de aquí, ¿cómo se ve? Compáralo. Quédatele viendo un momento a este epitelio y luego quédatele viendo un momento a este otro. Creo que notaste que este epitelio de acá se ve como más blanco, más pálido, ¿verdad? Este epitelio de aquí corresponde al epitelio de la vagina, porque este epitelio guarda inclusiones de glucógeno en su interior para nutrir a la flora bacteriana, o mejor dicho, microbiota bacteriana, ¿sí? de la vagina. Entonces tiene inclusiones de glucógeno que lo vuelven más pálido. El del esófago no. El del esófago no se ve pálido, se ve teñido porque no tiene estas inclusiones de glucógeno. Esa es la principal diferencia entre la imagen 1 y la imagen 3, que esto es de esófago. Aparte, como sabemos que estamos en el tubo digestivo, pues el esófago va a tener las características de la lámina propia, va a tener las características de que tiene la muscular de la mucosa, cosas que te pueden orientar también a saber qué es esófago. Entonces, muy importantes tres imágenes a diferenciar. Muy bien, esperamos que te haya servido mucho este video de identificación histológica del esófago y diferenciarlo con las otras estructuras. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes dejarlo aquí en el canal. Se estarán subiendo más videos de contenido de histología.